¿Qué tal? Bienvenidos a Pulso Regional, espacio para el análisis y el debate en la Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Una nueva semana, bienvenidos quienes nos ven a través de nuestra señal abierta en el Canal 2 aquí en la Araucanía, también muchas otras señales en empresas de cable como Enter TV, Telefónica del Sur en el 34, el 11 en BTR y también desde Concepción y Acoyhaique, en donde nos ven por la red YTV de Telefónica del Sur, señal 34, y saludos a quienes nos ven en la región metropolitana, por GTD Manquehue, también señal 34 allí en el Gran Santiago. Hoy vamos a estar, yo diría que generando un análisis, un debate con quienes serán nuestros panelistas, pero además espero estar entendiendo mucho de algo que hemos oído hablar durante el último tiempo en nuestro país y del que poco sabemos. Alcances del proyecto de ley de obtentores vegetales. ¿Cuáles son estos obtentores vegetales? ¿Qué es el UPOV? Y varios otros conceptos que vamos a tener que primero clarificar en el inicio del programa de hoy, que vamos a estar conversando con quienes ya están en nuestro panel. Saludamos a don Aliro Contreras, quien es doctor en agronomía y productor orgánico. Aliro, bienvenidos y gracias por acompañarnos. También está con nosotros don Fernando Ortega, quien es ingeniero agrónomo, investigador de INEA Carillanca, coordinador nacional de cultivos de INEA, especialidad fitomejorador. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Rodrigo Terreiros, quien es miembro de la red de semillas libres Gualmapu, ingeniero agrónomo de profesión de la Pontificia Universidad Católica, con un magíster en ciencias agropecuarias. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Juan Pablo Sotomayor, quien es director de la Asociación Nacional de Productores de Semillas y gerente de Semillas Bayer, a quien le agradecemos también, Juan Pablo, por estar en Pulso Regional. Bienvenido. Gracias por la invitación y la oportunidad. Con ellos vamos a estar analizando y debatiendo de este tema entonces que vamos a tratar de introducir y clarificar con una nota que ha preparado Gustavo Peña y que nos contextualiza el tema de hoy. Vamos a revisarla. Para comenzar haremos un poco de historia. El Convenio Internacional para la Protección de los Obtentores Vegetales, más conocido como la UPOV, data de 1961 y se ha modificado 3 veces. Acta de 1972, la de 1978 y el Acta de 1991. En 1996, Chile pasa a formar parte de la Unión Internacional para la Protección de la Obtención Vegetal al adherirse al convenio y las actas de 1972 y 1978. Debido a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, Chile ha adquirido la obligación de hacerse parte de la actualización de la última acta. Y es por esto que el 17 de mayo del 2011 el Congreso aprueba la UPOV 91. Como no es autoejecutable, requiere de leyes internas y específicas que defina cada uno de los países miembros. Escenario en el que nos encontramos en el día de hoy. Este es claramente un llamado de atención a la clase política chilena que una vez más se reúne en el Parlamento para legislar en favor de los intereses de las empresas transnacionales. Según grupos ambientalistas, una ley como esta facilitaría a transnacionales de apoderarse de las semillas que usan los campesinos, infringiendo el derecho de propiedad, ya que argumentan que el Acta 91 establece que los derechos de obtentores vegetales se extienden no solo a los actos relativos al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, sino que también al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras o parte de estas, siendo la principal diferencia del Acta de 1978. Por otro lado, quienes se ven con buenos ojos a esta ley esgrimen que solo se pretende actualizar algunos puntos que en nada afectarían al consumo de los ciudadanos ni a los pequeños y grandes agricultores. Simplemente incidiría en definir atribuciones para quienes desarrollan nuevas variedades vegetales, asegurando que el SAC, INEA y bancos de germoplasma tienen registradas alrededor de 1.770 variedades en conjunto, de las cuales gran parte pueden ser utilizadas libremente. Y por esto mismo constituye un mito que al aprobarse la ley se puedan obtener derechos de propiedad intelectual sobre hallazgos o variedades históricas o ancestrales. Un tema polémico que estaremos discutiendo hoy en Pulso Regional. Muy bien, ahí teníamos la nota entonces que en algo nos aclara el panorama en que hoy estamos. Lo último que se esperaba, que en el mes de agosto se aprobara una ley o al menos entrara a sala en el Congreso luego de su aprobación en comisión y el gobierno retiró la urgencia. ¿En qué pie quedamos? Parece que de allí se generaron muchas más discusiones, al menos en medio de la opinión pública. Las esferas que entienden mucho del tema se viene hace mucho tiempo, en definitiva desde el año 94 incluso. Abrimos el micrófono para cada uno
uno de nuestros panelistas entonces para, primero, le podamos explicar a la gente de qué estamos hablando en esto y qué pasa con las semillas hoy día que, entre lo que escuchamos, sabemos que podría afectar a pequeños y grandes agricultores o, por otra parte, asegurar una regulación que hasta ahora y legislativamente en Chile falta. Micrófonos abiertos para nuestros panelistas. ¿Con qué partimos? Adelante. Muy buenas tardes. Lo primero, la nota introductoria, yo pienso que fue bastante imparcial, dio cuenta de algunas observaciones o puntos de vista de los distintos sectores que han estado opinando. Mencionar que UPOV es un organismo intergubernamental y que UPOV establece, de acuerdo a las actas, establece ciertas normativas que no son autoejecutables por cuanto tiene algunos artículos que son obligatorios y otros que son opcionales. Por lo tanto, los países que adscriben a UPOV tienen que formular su propia legislación nacional y esa legislación nacional tiene que pasar a los distintos poderes del Estado. En este momento está en el Poder Legislativo y específicamente lo debiera comenzar a ver en los siguientes meses el Pleno del Senado. En relación a la nota introductoria, sí, un tema, creo que hay que complementar el asunto del TLC, en mi parecer, es que el hecho de modernizar nuestra ley de obtentores y adecuarla al acta UPOV más reciente, no obedece solamente al compromiso con los TLC. Yo pienso que obedece a que nuestra legislación actual ya tiene más de 20 años y, de acuerdo a antecedentes que posteriormente puedo entregar, me parece que es necesario modernizarla, por cuanto han ido cambiando los métodos de mejoramiento y han ido cambiando los contextos internacionales. Eso como introducción al hilo. Rodrigo, ¿cuáles son los temores que se dice puede generar el que hoy día Chile dicte una ley que en definitiva vendría a regular un tema que ya se ratificó, ¿no? pero que falta, entendemos, verlo en detalle a nivel legislativo? Mira, este proyecto de ley que se está discutiendo actualmente, separemos un poco aguas. Una cosa es lo que es el UPOV 91, ¿cierto? Y otra cosa es este marco jurídico que se está trabajando para que entre en vigencia el UPOV 91. Ahora, cuando hablamos de la ley de obtentores vegetales y uno lee esa ley, podemos encontrar que es una ley tremendamente ambigua. Es una ley que, si uno la analiza artículo por artículo, tiene vacíos importantes y deja abiertos muchos temas que son tremendamente relevantes al momento de aclararlos. Porque, ¿qué ocurre acá? Si esa ley llegase a ser aprobada, va a llegar un momento en que se va a entrar en conflicto entre el productor, ¿cierto?, y el obtentor, y bueno, eso va a terminar en que en algún momento un juez o un abogado va a tener que determinar en materias que no necesariamente va a tener conocimiento, porque son materias del área agrícola. Técnica. Exactamente. Y la ley, lo que nosotros señalamos es que es tremendamente ambigua y por lo demás es una ley que no se necesita actualmente. ¿No se necesita así de claro? ¿Es necesario regular? ¿Nos quedamos solo con esta ratificación que se hizo a nivel internacional? Yo primero quisiera preguntar en qué aspecto la ley es ambigua. Podrían haber algunos en todo caso, ¿eh? No es que yo diga que la ley no es ambigua y que no necesita ni una revisión. Todavía está en discusión, de hecho. Pero quería preguntar primero en qué puntos es tan ambigua. Porque hay puntos, la ley se ha criticado en algunos puntos que son bien específicos, principalmente en lo que se llama el privilegio del agricultor, que es el derecho de los agricultores a guardarse semillas para su propio uso, y a la apropiación del patrimonio genético de Chile por parte de privados, podríamos decirlo. Esos son los dos puntos donde la ley ha sido más cuestionada según lo que yo leo y escucho en los foros de este tema que participo. Pero le quería preguntar a Felipe, porque aquí veo que podemos armar una discusión positiva y creo que los invito a todos que aprovechemos la oportunidad para que la información de aquí le sirva al público que va a escuchar. Porque yo por lo menos personalmente siento que hay un desconocimiento importante en las materias, en los términos. Nosotros, para poder argumentar, por lo menos yo, voy a tener que explicar y definir algunos conceptos como el fitomejoramiento, como la segregación, cosas de ese tipo, que necesito que la gente también se tome un poco el tiempo y ponga atención y escuche para que esto sea
productivo, digamos. Pero volviendo a la pregunta, quería preguntarle a Felipe en qué aspecto... A Rodrigo, perdón. Mira, hay varios artículos que yo te podría mencionar, pero para quedarme solamente con uno. Por ejemplo, el artículo 8 de la ley, del proyecto de ley, dice: se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, habida consideración de las variaciones previsibles, considerando las particularidades de su propagación. Entonces yo claramente puedo conversar contigo, entre nosotros somos agrónomos y podríamos llegar de pronto a establecer algo, pero es difícil. Yo te digo, cuando la ley habla de suficientemente uniforme, ¿a qué se refiere? Cuando la ley habla de caracteres pertinentes, ¿a qué se refiere? Porque esto va a llegar un momento en que vamos a llegar ante un juez, ¿cierto? Y el juez, ¿cómo define? ¿Ya? Nosotros señalamos que esto debería estar claramente especificado acá. Y no es así. Esta es la ley, esto en el fondo es lo que nos tenemos que basar y el documento que tiene que ser la guía al respecto. Sobre ese punto específico, después podemos hablar cosas más genéricas, pero sobre ese punto específico es que entender que esto es una ley. Bajo la ley están los reglamentos y las normativas. Por lo tanto, lo otro hay que entender que el organismo encargado de esto, el Servicio Agrícola y Ganadero, y todos los criterios que permiten definir la uniformidad, la homogeneidad de un material, van a depender de pautas internacionales que dan una serie de descriptores que se llaman, que son características morfológicas, no se admiten marcadores moleculares. ¿Qué es lo que es una característica morfológica? Largo de hoja, ancho de hoja, color de la hoja, época de floración, esas son características morfológicas que están completamente definidas. Están definidas de acuerdo a las pautas UPOV, a las pautas del organismo y el Servicio Agrícola Ganadero los tiene definidos en su página web. No es esperable que una ley defina todos esos detalles. Ahora, el tema de que sea suficientemente uniforme o homogénea quiere decir que el obtentor tiene que comprobarlo y posteriormente el Servicio Agrícola Ganadero, mediante pruebas exhaustivas en terreno, verifica que la información que entregó el mejorador es fidedigna. Entonces no es... yo discrepo de lo que tú planteas en ese sentido, Rodrigo. Aliro, me gustaría consultarle si, tal como os planteaba Rodrigo, ¿no es necesaria esta ley o hay que discutir el contenido de la ley, pero sí sería necesario que se regule a ese nivel en el Parlamento? Yo estoy más por... yo creo que es necesaria la ley, o sea, yo creo que hay que tener un marco regulador para los que trabajan en genética, producen estas variedades. Pero yo creo que hay cosas que hay que precisar. Lo que tú señalaste, yo creo que tienes razón, de que son como los temas más discutibles. Yo tuve la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados y me llevé una sorpresa, que en esa oportunidad lo que se planteaban, éramos 4 personas, entre los cuales 2 de universidades y 2 de empresas productoras de semillas. Y lo que planteaban los defensores de la empresa productora de semillas era eliminar el privilegio del agricultor. Yo no tenía idea de qué se trataba y ahí me enteré y me alarmé realmente, porque en ese entonces decía lo siguiente, el artículo 48, cuando estaba en la Cámara de Diputados, que los agricultores podrán emplear con fines de propagación en sus propias exploraciones parte del producto de la cosecha obtenido. Pero además tenía algunas restricciones y esas restricciones no las tenía en las leyes anteriores. Por ejemplo, decía en especies de propagación por semilla, o sea, dice que una restricción que tiene es de que no puede ser híbrido ni sintético, solo en los siguientes casos: en especie de propagación por semilla, en las papas también. Pero resulta que lo más complicado era de que en ambos casos los agricultores no podrán reservar para sí por cada temporada una cantidad de material superior a la adquirida originalmente por el titular. O sea, ahí hay otra restricción. Sin embargo, en la ley actual, afortunadamente, ese artículo se modificó, es el artículo 48. Y dice, me da la impresión que, ahí tengo la duda yo, porque estoy de acuerdo con Rodrigo en el aspecto de la ambigüedad, porque acá dice lo siguiente: los agricultores en el que se aprobó en la Cámara de Diputados, esas letras desaparecieron, pero dice: los agricultores podrán emplear con fines de propagación el producto de una cosecha obtenido
de cultivo de una variedad protegida que provenga y se utilice en su propia explotación. Después aclara que lo que es la explotación y todo eso. Y dice que las papas, por ejemplo, están dentro de este grupo, y también dice que algunas leguminosas, y que el reglamento va aquí donde queda abierto, porque dice que en el reglamento después se va a estipular cuáles son estas semillas que no se pueden que se pueden multiplicar, digamos. Bueno, eso sucede con muchas leyes, ¿no? Las leyes se dictan y no pueden especificar tan en detalle ciertos temas y quedan entregados a la potestad reglamentaria de quien sea el organismo técnico que pueda regular aquello, ¿no? Ahí está, que el reglamento después no lo hacen los parlamentarios, sino que lo hacen otras personas que a lo mejor son más administrativos, y puede que ahí se restrinja demasiado. Entonces, como que a mí me gustaría que en ese punto fuese mucho más preciso, en este aspecto del privilegio del agricultor. Al respecto quisiera ir un poco respuesta a lo que decía Fernando. Claro, creemos que la ley, este proyecto de ley debe ser más específico, entendiendo que hay ciertos límites, pero esta es la última instancia en que la ciudadanía puede participar. Porque posteriormente a esto, nosotros en este momento estamos representados, en este caso por los senadores, ¿cierto? Pero posteriormente a esto, la ley ya pasa a una etapa siguiente, que es el reglamento, ¿cierto? Y otras etapas donde ya no hay posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, nos gustaría que este artículo fuera... Ya no hay posibilidad. Entonces creemos que esta es la instancia, y bajo esa perspectiva creemos que una ley donde por lo menos 15 artículos son tremendamente vagos. Y respecto a lo que yo señalaba, porque en un momento parto diciendo que creemos que este no es una ley que sea necesaria, es porque creemos que con la UPOV 78, a pesar de que puede que no sea la mejor opción, es suficiente, es una protección suficiente, y no es necesario entrar a este nuevo marco jurídico, a la UPOV 91 en este caso, donde se entregan bastantes más derechos y privilegios a los obtentores de los que ya están resguardados en la UPOV 78. ¿Se ha hablado, iba a señalar algo, Fernando? Sí, señalar respecto al tema del artículo 48, que toca el punto del privilegio del agricultor, que justamente es uno de los artículos opcionales de UPOV. Por eso se dice que no es autoejecutable, porque cada legislación nacional debe ajustar su legislación nacional. Ese artículo 48, que es el 15 de UPOV, el 48 del proyecto de ley nacional, ese me parece que hay que revisarlo, y me parece que está poco definido. Ahora, nunca se ha permitido el privilegio del agricultor en el caso de frutales. Siempre se ha aplicado, con lo UPOV antiguo con lo actual, siempre se ha aplicado a especies por propagación por semilla, y nunca se ha admitido para híbrido y para sintético, por lo tanto eso no es nuevo. Y ahí aprovecho de decir que el proyecto de ley, o sea, en Chile ya existe la normativa y la ley nacional, ya existe UPOV 78, el acto al cual estamos adscritos. Entonces, en relación al artículo 48 hay que definirlo mucho mejor. Ahora, hay que partir por definir qué es lo que es el privilegio del agricultor. El privilegio del agricultor es la autorización, el permiso que se le da a los productores a producir su propia semilla en su propio campo para su propio uso, no para venderla. ¿Sí? Porque a veces ocurre, y un tema que afecta a todos los que han invertido largos años en hacer mejoramiento genético, que hay productores que multiplican para venderla de una variedad protegida. Lo otro es que UPOV abarca solamente las variedades protegidas. Y en Chile actualmente hay 684 variedades protegidas, y hay alrededor de 1.600 variedades no protegidas, que son las públicas. Por lo tanto, nadie está obligando a un agricultor a utilizar variedades protegidas. Y entre las variedades públicas hay variedades muy buenas y de amplio uso en Chile, ¿no? Está la papa de ciré, está el trigo doyinco, está el trigo rosado quiñiqueli, está el trigo rosado redkelly, vale decir, hay opciones de libre disposición. Bueno, se ha dicho, y uno de los temores desde quienes no entendemos técnicamente de este tema, que uno de los riesgos puede ser que estas semillas que tradicionalmente se han utilizado en Chile puedan luego ser patentadas por organismos incluso multinacionales, y que finalmente un agricultor, pequeño agricultor sobre todo chileno, ni siquiera sepa que está incurriendo en un ilícito por estar usando una semilla que hoy día está patentada. ¿Cuánto de verdad hay eso? ¿Y cómo se podría llegar a un escenario? ¿Es realmente posible que eso ocurra? La verdad es que difícil, por no decirlo imposible. La ley misma lo impide.
yo estoy de acuerdo que todavía se pueden discutir algunos puntos del proyecto de ley para dejarla más precisa y para definir bien el tema del privilegio del agricultor, que en todas partes siempre es un punto de inflexión. Pero la otra afirmación de que la ley no se necesita, que con lo que tenemos es suficiente, yo ahí quiero dar mi punto de vista, digamos, y voy por este lado, que también al final se juntan los temas. A ver, las semillas es una palabra genérica que se presta para que la gente que no entiende el tema se confunda. Lo que se puede proteger con la ley actual y con el proyecto de ley son variedades. No se pueden proteger, ni se pueden patentar, ni nadie se puede adueñar de las especies. Las especies, podemos hablar del canelo, del pino, de cualquier especie genérica, digamos. Nadie se puede adueñar de eso. Es como patentar o que alguien se adueñara de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso no lo puede hacer nadie. Es patrimonio de la humanidad. Lo que sí se puede proteger son las variedades que se hacen a partir de una especie. La desiré, por ejemplo. La desiré es parte pública, de la especie papas y es una variedad que estuvo protegida por un determinado tiempo, lo que dura la protección, y que hoy día es pública. Y está a disposición de los agricultores para que lo quieran usar, y si quieren se guardan semillas y no tienen que rendirle cuenta a nadie. Tienen que cumplir con una ley, eso sí, que hay que decirlo también, que asegure la calidad, si quieren transferirse semilla, que asegure la calidad de la semilla, porque si no se transfieren enfermedades, se transfiere maleza, se convierte también en un problema por ese lado. Pero las semillas autóctonas de la gente, que las tiene hace muchos años, los porotos payares, podemos dar el ejemplo, podemos dar 1200 ejemplos, eso no se pueden proteger ni patentar por ningún lado. Para proteger una variedad, para postularla, tiene que ser nueva dentro de las cosas que leyó el colega. ¿Ya? Y para ser nueva, además tiene que ser mejor. Y eso hay que demostrarlo. Y aquí en el banco genético del SAC de línea está el grueso, el pool de todas las especies que hay aquí en Chile. O sea que nadie podría ir a decir, mire, yo creé esto, señor, de unas plantas de murtilla o de frutilla blanca que recogió en Purén, y venir a decir que esto es una variedad que la creé yo. Para eso tiene que demostrarlo, tiene que hacer un trabajo de largo plazo, que le tiene que entregar material al SAC, que es la autoridad que supervisa. Y posterior a eso, el SAC, con una comisión de gente que está definida ahí, que hay de toda índole, dice, sí señor, esto es una variedad, es nueva, es genéticamente estable y tiene un plus agronómico además, tiene que ser mejor. Y ahí voy, digamos, porque yo sí creo que mientras más se proteja el fitomejoramiento, creyendo que para mí el fitomejoramiento es una actividad que produce beneficio tanto a los agricultores como a la sociedad en su conjunto, a los consumidores, a la gente que está mirando en su casa y está comiendo cualquier cosa. Allá va orientado el fitomejoramiento. Y mientras más se proteja, hay más incentivo para invertir en aquello, ¿no? En aquello. Y eso genera un círculo virtuoso que se traduce en que en un fitomejorador todos los años va a poder sacar una variedad mejor que la otra, porque por ley tiene que hacerlo, tiene que ser mejor que la que tenía, ¿ya? Pero tiene recursos para invertir en su programa de fitomejoramiento porque está protegido en un cierto marco. Sí. Hay varios puntos que quisiera tocar respecto a lo que ha señalado Juan Pablo. Por una parte, claro, la ley en el artículo 5 habla de que tiene que ser una variedad, el obtentor puede generar una variedad que sea nueva, distinta, homogénea y estable, ¿cierto? Si uno analiza todos los artículos de la ley, en ninguna parte aparece la palabra de calidad. No se señala. Que es algo que creemos que es algo que debería estar. No aparece, en ninguna parte se exige. Eso es un punto. Respecto a cuando hablan de variedad nueva, y acá un poco apuntando a tu pregunta, ¿qué es una variedad nueva? La variedad nueva lo define la ley como una variedad que no ha sido vendida. ¿Ya? Pero veamos, si yo tengo una semilla de trigo, que sea una semilla de trigo que no es una de las semillas de trigo conocidas, la vengo de generación en generación cultivando, y por alguna razón este año no la cultivo, no tengo un año sin tener registro alguno de venta de la misma, alguien puede agarrar esa semilla y decirme, ¿sabéis qué? Patento esta semilla.
La ley lo dice, no ha sido vendida, pero ¿cuál es el periodo? 1 año en el país, y en el caso de que sea fuera del país, 4 años. Entonces ese punto no está claro, y no hay un resguardo, en este caso, a pequeños agricultores y a lo que sería comunidades campesinas e indígenas. Yo diría que ahí cae en lo que señala en alguna parte de las variedades descubiertas, que no está claro qué es una variedad descubierta, porque podría ser la que Rodrigo estaba planteando. ¿Qué es una variedad descubierta? Yo creo que también habría que afinar eso, qué es. Lo otro que también falta de afinar es que dice en las disposiciones generales del reglamento, dice que esta ley garantiza que la protección conferida de conformidad a esta ley se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. Pero no yo no encontré en el reglamento donde hay algo específico que esté protegiendo eso. Lo dice nomás la ley en las disposiciones generales, pero como que falta un artículo, algo que diga claramente cómo vamos a proteger nuestro patrimonio biológico. Lo otro que yo me he hecho de menos también, una diferencia que haya entre un obtentor nacional y uno que sea extranjero. Yo creo que el obtentor nacional debiera hacer esta ley favorecerlo, en el sentido de que, porque en el fondo es un material genético nuestro que puede una empresa transnacional, por ejemplo, pudiese inscribirla y el país ha aportado algo aportó material genético. Por lo tanto, debiera, en ese caso, no sé si el país tener a lo mejor no pagar royalty o pagar menos, o sea, en el fondo no negarle a alguien que tiene la tecnología de hacer un mejoramiento si es extranjero, pero sí pedirle algo que recompensa por ese material genético. Y eso dice que en alguna parte por ahí lo leí, de que solamente dice de que se tomarán las medidas del caso, una cosa así pero no hay un artículo donde diga claramente que el obtentor de una semilla, si es extranjera, si es un extranjero y es con material genético chileno, Chile debiera de tener está también relacionado con esto inicialmente. Sí, bueno, la verdad es que este es un tema tremendamente técnico, el ideal, y es muy enriquecedor, y el ideal sería pescar artículo a artículo y discutirlo entre personas entendidas, pero el tiempo no da para eso. Varias cosas puntuales. Uno, no se puede patentar una variedad, se protegen variedades, no se puede patentar. Solamente en Estados Unidos se puede patentar. Tengo entendido que en otro país no se puede patentar. ¿Cuál es la gran diferencia entre una patente y la protección varietal? Es que en la patente no se puede usar lo que se patentó para crear una nueva patente, a menos que tenga las autorizaciones irrestrictas del dueño original de la patente. En las variedades vegetales están los derechos del obtentor, pero están las excepciones al derecho del obtentor. Y una de las excepciones es que cualquier variedad protegida puede ser utilizada en cruzamientos para obtener una nueva variedad. Esa es una gran diferencia y la principal entre una patente y una variedad. Lo segundo, lo que menciona el libro, efectivamente, en el artículo 1 del nuevo proyecto de ley, ese artículo no está en el proyecto vigente, por lo tanto es un avance. Es un avance el tema de que se hable del patrimonio y del conocimiento tradicional, es un avance que se menciona en el nuevo proyecto de ley porque en el antiguo no se mencionaba. Ahora, todo eso que dice relación con el acceso a los recursos genéticos que mencionaba el libro, no es UPOV, es ley de acceso. Y eso obedece a otros 4 acuerdos internacionales que existen, distintos UPOV. Y que es muy necesario debatirlo en Chile. Es tremendamente necesario debatirlo en Chile, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con UPOV, ¿no? Entonces hay que ir diferenciando los temas. Ahora, para UPOV, un obtentor nacional o uno extranjero son igualmente válidos por algún acuerdo intergubernamental. Lo otro, aclarar que ninguna empresa, sea nacional o internacional, ningún mejorador puede tomar una variedad existente y cambiarle el nombre y registrarla de nuevo, ¿no? Porque va a dejar de ser nueva. Respecto a la definición que planteaba Rodrigo de lo que era nuevo, si es que en el artículo está que solamente no debe haber sido vendida antes, me parece que hay que precisarlo.
de acuerdo a lo que entiendo UPOP por nuevo, es que no haya sido ni vendido ni utilizado antes, ni transado antes, sea por proyecto, por cualquier otro mecanismo no tradicional de comercio de acuerdo a los cánones modernos, ¿no? O sea, nuevo no es solamente que no haya sido vendido. Ahora, si está así de impreciso un artículo, es un tema que hay que mejorar. Y que se puede especificar tal vez en el reglamento o determinar si es necesario en la ley. Desde esa perspectiva, Rodrigo, ¿se salvaría este riesgo del que señalabas por este año que fija allí de que no haya sido simplemente vendida la semilla? O sea, es uno de los puntos que podemos que se podría mejorar, pero evidentemente vuelvo a lo anterior, creemos que esto no es un tema necesario. Y eso que queremos dejarlo bastante en claro. No es necesario ni siquiera, a ver, Juan Pablo hace algún momento señalaba la necesidad de proteger la inversión que va a hacer alguien en materia de fitomejoramiento, es el concepto, ¿verdad? Sí. ¿En eso comparten que es de plena justicia y necesaria la ley en ese sentido? ¿En que se incentive el fitomejoramiento? Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de protección, ahí entramos en un tema que también es bastante delicado. Porque para generar una nueva variedad, ¿cierto? Tenemos que tomar una variedad ya existente, trabajarla y, bueno, darle características para que sea esa nueva variedad. Mejorarla, ¿no? Mejorarla, de acuerdo. Con las características que se le desee entregar. Pero eso es lo que vienen haciendo desde la historia de la agricultura millones de campesinos y pueblos originarios, que a través de ir manejando las semillas, ellos han realizado un trabajo, han ido mejorando esta semilla. Entonces, si vamos a hablar de, ya, perfecto, vamos a privatizar la semilla, perfecto, pero ¿quién paga de aquí hacia atrás? ¿Ya? Un ejemplo, el maíz era una espiga de este tamaño, pero a través de la evolución que ha tenido en el tiempo, ahora es una mazorca grande, que todos conocemos, consumimos, con una variedad de colores bastante interesante, pero ¿quién paga por ese trabajo? Porque podemos analizar desde esa perspectiva. Podría decir, ¿por qué desde ahora lo hacemos? ¿Por qué la persona que le pone la guinda a la torta es a la que vamos a comenzar a y no se reconoce el trabajo de ahí atrás, ¿no? Pero un par de aclaraciones. Uno, hacer mejoramiento no consiste en tomar una variedad existente y trabajarla hasta obtener una nueva. Se toman variabilidad genética, que puede venir de una y de muchas variedades, y de colectas hechas en distintos países del mundo, entre otros de Chile, ¿no? O sea, no es que se tome una variedad existente y se transforme. Lo otro, los grandes avances en mejoramiento genético se deben al fitomejoramiento. Yo no estoy en contra de las líneas ancestrales y de los land races que se llaman, no estoy en contra de eso, muy por el contrario. Pero son cosas distintas. Si no hubiésemos tenido fitomejoramiento en Chile, si no hubiésemos tenido acceso a los recursos genéticos, los rendimientos promedios en los últimos 30 años los cereales no hubiesen aumentado en 260%, 2,6 veces. Y si no hubiesen aumentado en 260%, tendríamos prácticamente la nada misma de hectáreas sembradas con trigo en Chile, porque no seríamos competitivos, porque nuestra economía está absolutamente abierta al mundo. Lo otro importante aclarar, dar algunos antecedentes, por qué es fundamental modernizar nuestra legislación. Lo primero, Chile es un país que está absolutamente abierto al mundo en cuanto a comercio y ha definido una estrategia agroexportadora. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos 5 o 10 años, solamente el 5% de las variedades mejoradas de frutales, porque es un trabajo que toma 20 años, sacar una variedad, solamente el 5% son variedades nacionales. Por lo tanto, la mayor parte de las variedades que nosotros exportamos de frutales son variedades que han sido creadas en otros países del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Si Chile no moderniza su POP, cada vez nos van a llegar menos variedades de frutales, en este caso, modernas, que son demandadas por los mercados destinos. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestro programa de mejoramiento genético y al mismo tiempo permitir que lleguen variedades mejoradas para el beneficio de los agricultores. El otro tema técnico, es las variedades esencialmente derivadas. Una variedad esencialmente derivada, justamente se toma una variedad existente y se le modifican un par de características. UPOP 78 y la ley actual de Chile no las considera, para nada. Por lo tanto, en Chile se puede hacer eso, se podría hacer eso. La UPOP nueva sí lo considera, y eso implica que el nuevo obtentor debe obtener autorización del obtentor original para obtener una variedad esencialmente derivada. Por lo tanto, hay una serie de modernizaciones en el acta nuevo de UPOP que sí son altamente convenientes para el país. Muy breve porque nos tenemos que ir a comerciales. Lo que planteaba Rodrigo, de quién compensa ese mejoramiento, eso que han hecho los campesinos, los agricultores,
En eso se basa el privilegio del agricultor, precisamente, en que esa variabilidad genética que los agricultores han conservado por muchos años y que la están conservando actualmente cuando empiezan a sembrar una y otra vez una variedad mejorada, puede ser, en eso se basa. Incluso hay muchísimos escritos sobre eso. Hay un libro escrito por la señora Olga Sánchez sobre el privilegio del agricultor. Esta señora es una mexicana. El año 2009 se lo publicaron el libro, pero ella hizo su tesis doctoral, es un abogado, hizo su tesis doctoral el año 2005 y escribió un libro sobre este tema. Y hay otro señor que fue un asesor de la Cámara de Diputados, don Pablo Morales, que también es abogado. Él habla del privilegio del agricultor y lo describe desde que empezó en la FAO, fue donde se discutió esto, y ahí se inició, y en las leyes anteriores se le ha ido restringiendo paulatinamente. Entonces ahí está la base de por qué el privilegio del agricultor. O sea, el agricultor está aportando una conservación de una variabilidad genética y por eso tiene este derecho a usar esta semilla. O sea, no es gratuito esto en el fondo, pero hay muchísimo, es muy profunda la razón por la cual, por eso que yo insisto que este artículo debe ser perfeccionado y debe quedar muy bien. Y tiene que ser revisado entonces. Y además que la UPOP le permite a Chile modificar esto, o sea, hacerlo lo más asequible a nuestros agricultores. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a volver luego con Juan Pablo entonces y con este análisis y debate que estamos haciendo el tema de hoy, alcances del proyecto de ley de obtentores vegetales, saber también entonces cómo se puede resguardar si es que no tuviéramos ley, que es la posición que nos plantea Aliro y Rodrigo respecto a ese riesgo que puede existir de no estar recibiendo más variedades, por ejemplo, de frutales de las variedades que se están demandando en destino. Pausa comercial y volvemos con Pulso Regional. No se vayan. Ya estamos de regreso luego de la pausa. Es Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Y el tema de hoy, alcances del proyecto de ley de obtentores vegetales. Y lo estamos analizando y debatiendo junto a Aliro Contreras, doctor en agronomía, productor orgánico. También Fernando Ortega, ingeniero agrónomo, investigador de INEA Carillanca. Rodrigo Terreiros, quien es miembro de la red de semillas libres Gualmapu. Y Juan Pablo Sotomayor, director de la Asociación Nacional de Productores de Semilla y gerente de Semillas Bayer. En la primera parte, en el primer bloque del programa, estábamos tratando, y lo decíamos muy al principio, incluso de entender sobre todo quiénes somos legos en este tema, que es un tema profundamente técnico, pero que tiene importantes implicancias, sobre todo en una región como la nuestra, eminentemente agrícola, y que hay mucho interés con temas como este y con los efectos todavía que puede tener. Algunos incluso han hablado de los efectos en la seguridad alimentaria. Yo no sé si ustedes comparten que eso pudiera tener algún alcance en aquello, ¿no? Pero también se ha hablado, ¿no? Por el contrario. Considero que en la medida que se favorezcan los elementos genéticos, tal como las cifras lo demuestran, van a seguir aumentando los rendimientos y la calidad de nuestros productos agropecuarios, la calidad de acuerdo a la demanda del mercado. Siempre hay nichos de calidad que requieren otro tipo de productos y que son perfectamente atendibles. Pero la historia demuestra que los rendimientos promedios han ido aumentando considerablemente y el 50% del aumento de esos rendimientos obedece a mejoramientos genéticos. Por lo tanto, el hecho de que exista un UPOP más fuerte, respetando los derechos de los pueblos originarios, respetando las variedades libres, las land races, el hecho de que exista un UPOP más fuerte permite seguir mejorando los rendimientos y atender a lo mejor la demanda nutricional de la sociedad. Le había quedado viendo la palabra a Juan Pablo Sotomayor con la exposición que hacía antes de los comerciales Aliro Contreras. Sí, yo quería hacer una aclaratoria porque se entendió, me parece que a lo mejor de una forma un poco distinta de lo que yo entiendo que es, digamos, el privilegio del agricultor. El privilegio del agricultor se refiere a la facultad de un agricultor que compra semilla de una variedad protegida, de volver a sembrar la cosecha de esa semilla por un tiempo determinado y en una superficie determinada. Y para su propio uso. Claro. Y para su propio uso, sí. El derecho del agricultor es lo que él se refería y que es el derecho que tienen los agricultores del tamaño que sean, de la etnia que sean, con el cultivo que hagan, sea quinoa, sean porotos payares, sea trigo, que vienen cruzando sus plantas desde hace miles de años y las siembran en sus huertos y se las regalan a sus hermanos y si quieren la cruzan con otra que le trae el vecino
ese privilegio, o ese derecho, perdón, ese es el término, ese derecho no se lo va a tocar nadie. Y por lo menos desde el punto de vista nuestro, queremos que así sea, digamos, sabemos que eso tiene un valor cultural y tiene un valor patrimonial que es importante también resguardarlo. Sí, con las precisiones de la ley, yo creo que eso se puede llegar a que quede pero más resguardado de lo que hoy día dice y estamos absolutamente en línea con eso. Nosotros lo que queremos que se regule es el privilegio del agricultor que tiene sobre el derecho a guardarse semillas de variedades protegidas que están en el comercio y que han sido creadas en un plazo hace poco. No estamos hablando de que hace 100 años que vienen las variedades protegidas, duran 15 años dura la protección. Sí, yo tengo la duda, es que en el caso de que sea una semilla, por ejemplo, que una variedad descubierta, ¿cómo hacemos la diferencia que sea descubierta realmente por esa persona que la está inscribiendo y no que sea de una comunidad, pongámosle una papa chilota, por ejemplo, y que de repente la descubrió, dice que la descubrió y la inscribe? Eso me falta a mí, que se precise, ¿cómo se puede precisar de que es realmente descubierta y no que se está apropiando de una variedad que tiene... Ese tema lo debatíamos la semana pasada en un seminario que hubo en Santiago. Eso tiene que quedar claro en todo caso, todos estamos de acuerdo. Tiene que quedar claro. Pero para mí una variedad nueva no es solamente que no haya sido vendida, ¿no? Una variedad que no haya sido... No nueva, descubierta. Claro, descubierta es un tema que hay que aclarar. En relación a lo que tú mencionas, por ejemplo, papas chilotas. En la legislación nacional existe una alternativa, inscribirla en el listado de variedades oficialmente descritas. Y así se hizo con algunos materiales chilotes nativos. Y el listado de variedades oficialmente descritas no da propiedad sobre los materiales, pero sí deja un precedente que esos materiales existen. Por lo tanto, no pueden ser nuevos, ¿no? Porque ya existen y están en ese listado. Entonces, lo que hablábamos con la doctora Mansur en otro seminario que hubo la semana pasada, que dado que en Chile existe ese listado de variedades oficialmente descritas, que es el requisito mínimo para comercializar en Chile y que es distinto al registro de variedades protegidas, no da propiedad. Una alternativa sería, en ese listado, ir inscribiendo los materiales ancestrales, algunos ecotipos que sean de valor. También que aparezca como descubierta. Como algo que existe y que está siendo utilizado, tal como ocurre con los más de 200 materiales nativos de papa chilota que se registraron. ¿Pero estás de acuerdo de que es necesario aclarar el término descubierta? Sí, por supuesto, sí. Sí. Sí, me gustaría hacer una aclaración. Aparte que creo que el término, o sea, nadie puede descubrir una variedad, ¿cierto? Porque es algo que ha sido ya creado por personas o por entidades, por la naturaleza. No se puede descubrir, creo que es un término que está absolutamente de más. Lo que señala Fernando respecto a hacer un registro, ¿cierto?, de qué variedades existen, tiene un inconveniente bastante grande. O sea, cuando yo registro, supongamos encuentro una variedad, no sé, de poroto tanto, la registro. Y la voy a registrar con ciertas características que tiene, qué sé yo, el tamaño del capi, el largo de las hojas, el color que tiene, el largo de la guía, en fin, distintas características para ir identificándola. Esa semilla yo la coloco, al paso de, qué sé yo, 5 o 10 años, ya no va a tener las mismas características, porque las semillas van evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo registro una semilla hoy día, año 1, el año 10, aunque yo siga manteniendo esa semilla, la siga conservando, siempre guardando algo para cosechar, no va a ser la misma. Va a haber ido evolucionando, y eso, bueno, cuando hemos cultivado y trabajamos semillas nos damos cuenta de eso. Hay una variación que no es menor. Claro, yo digo 5 años, podría decir en 10 años ya la diferencia es considerable. Esa es la variabilidad genética que la tienes que, a través de cruzamientos y trabajo genético, fitomejoramiento, la tienes que estabilizar y la tienes que dejar homogénea. Entonces ese es el trabajo que tú tienes que hacer antes de generar una variedad, en el fondo. Yo te estoy hablando de semillas propias. Sí, de semillas no semillas... Sí, por eso si alguien quisiera venir a adueñarse de eso y decir, aquí yo tengo una variedad, no puede. Porque mira, siémbrala este año, te van a salir porotos blancos y azules, y el próximo te van a salir unos rosados. No puede demostrar que creó una variedad de eso. No lo puede. Tiene que demostrar que todos los porotos son azules. Y en
3 años de ensayos consecutivos con la supervisión de un comité de gente que está encabezado por el SAC. Es que ahí nuevamente volvemos al artículo 6 cuando hablamos de lo que es una variedad nueva. ¿Ya? Alguien puede tomar o decir, descubrir, el término no creo que estamos todos de acuerdo que está de más, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo. Pero puede usar el término, descubrir esta variedad y decir, esta variedad es nueva. ¿Por qué esta variedad es nueva? Porque no ha sido comercializada. Y perfectamente puede darle registrarla como un ostentor. Entonces ahí hay un tema, que hay un vacío tremendamente grande. Al cruzar estos artículos. Pero dos cosas. Uno, si un material ancestral o una variedad ancestral, alguien pretende protegerla en Chile, eso no es posible. Pero tú tienes que demostrar que es nueva. Ahora, dada la variabilidad genética que tú dices que tiene, tampoco la puede proteger, porque además de no ser nueva, no va a ser uniforme ni estable a través de las generaciones. Tú mismo dijiste que a través de los años va cambiando. Requisitos para proteger: nueva, distinta de cualquier otro material que exista anteriormente, uniforme dentro de la población y estable que a través de las generaciones se mantenga genéticamente estable. Entonces no cumple con ninguno de esos requisitos. Entonces no se va a poder proteger. Ahí está el tema. Yo puedo tomar esa variedad, ¿cierto? La dejo homogénea, obtentor, la dejo homogénea, la registro. Después puedo yo volver al campo y decirle al agricultor, tu variedad se parece bastante a la mía, tal como lo dice la ley, y puedo quitarle esa variedad. No, porque no se va a parecer, porque es distinta. Se puede parecer, porque cuando la ley lo señala, ya tendría que buscarlo donde... Tendría que ser idéntica para que hubiera... Mira, hay un caso legal en este momento en Alemania. Tendría que ser idéntica para que te lo comprueben. Y en todo caso hay mecanismos también bastante fáciles de desarrollar, que si tú dices, no señor, esto yo lo tengo hace 20 años y a lo mejor se parece, mire, si quiere hagamos 2 pruebas de ensayo y le muestro muy rápido que es distinto. A lo mejor deriva, como decía Fernando, a lo mejor derivó de ese material, porque el mijito mejorador tomó ese material, lo cruzó con otro de Perú, y claro, se parecen, pero en verdad son distintos. Pero lo que dice el artículo 7 respecto a variedad distinta, dice distinguir claramente por una o más características importantes. Característica importante, ¿qué es una característica importante? Nuevamente ahí llegamos al tema de... Para eso están los descriptores morfológicos que nosotros que no pueden formar parte de una ley, porque ningún país del mundo forma parte de una ley. Yo me revisé 20 legislaciones de distintos países, no forman parte de una ley. Eso forma parte de los descriptores de UPOV, que a todo esto se van actualizando. Se van actualizando en la medida que van habiendo avances, en la medida que van apareciendo nuevas variedades para poder describir mejor esas diferencias. Entonces, ese tipo de descriptores morfológicos, la lista de esos descriptores está en la página web del Servicio Agrícola y Ganadero y está en la página web de UPOV. Y son complejos. O sea, en términos prácticos y en la realidad, para registrar una variedad hay mucha gente que se dedica a observar y a tomar notas y a comparar con lo que existe. Hay un tema montado pero importante y estricto, digamos, y hay materiales que efectivamente se rechazan. Uno postula con una nueva variedad, digo, esto es nuevo, y resulta que ahí hay un montón de testigos, desde variedades que tienen 5 años, a algunas que llegaron hace 100 y todavía andan dando vuelta en Chile, y resulta que si hay cualquier similitud ahí, uno le dicen, señor, su variedad no es nueva, mire, es igual a esta que hay aquí que viene de no sé dónde, así es que no califica y va afuera. Un tema que yo quería tocar, que tú señalaste delante cuando planteaste lo de la seguridad alimentaria. Hay un tema ahí preocupante en el sentido de que las variedades, la semilla en general, cada vez tienen un mayor valor. Y eso también está, yo diría, atentando contra la seguridad alimentaria. Porque, por ejemplo, una semilla de hortaliza es prácticamente imposible. Por ejemplo, una semilla de tomate, un pequeño agricultor vale un auto el kilo de semilla. Entonces es imposible que él tenga acceso, por lo tanto va a tener menos rendimiento y va a producir menos su cultivo. Entonces yo creo que los valores de las semillas también están atentando realmente contra, principalmente las importadas, contra la seguridad alimentaria, porque los pequeños no tienen recursos como para comprar eso. O por ejemplo un productor de trigo que quiere comprar semillas certificadas,
tiene que vender varios quintales de trigo para poder pagar esa semilla. Pero me tomo lo último que dijiste. Sí. En la primera parte estaba parcialmente de acuerdo, pero en la última parte no. Cuando tú revisas la estructura de costo de producción de trigo y de avena, no son datos nuestros, son datos publicados en revistas, en la revista del campesino. En hortalizas donde se da pero tocaste el tema cereales, el tema cereales y aprovecho de aclararlo y de mencionarlo. En promedio, para un rendimiento bastante bueno, por sobre el promedio nacional, en trigo y en avena, entre un 6 y un 7% del costo de producción lo representa la semilla certificada. 6 a 7% del costo de producción. Por lo tanto, si un agricultor usa semilla propia o no semilla certificada ilegal, tampoco está ahorrando un 6 o 7%, está ahorrando como un 2 o 3%. Eso en trigo. En hortalizas sí comparto contigo que cada vez se hace más cara la semilla de las nuevas variedades, que son básicamente variedades importadas. Entonces, pues ahí es importante. Bueno, por un lado, el agricultor puede utilizar otras variedades de polinización abierta, que se llaman, que son de un costo más bajo, que no tienen los mismos atributos que las nuevas variedades. Entonces uno dice, bueno, el agricultor tiene que optar, ¿no? Entonces es importante, junto con aprobar esta nueva actualización de UPOV para Chile, potenciar los programas nacionales de mejoramiento genético, a objeto que los agricultores sigan teniendo acceso a mejores variedades, ojalá creadas en Chile, y un precio no tan alto como lo que ocurre excepcionalmente en hortalizas. Pero yo no veo que en este proyecto se esté potenciando eso. Lo echo de menos. Es que el proyecto no puede potenciar ese tipo de cosas. En el sentido, por ejemplo, lo que yo señalaba, que cuando viene un extranjero e inscribe una variedad acá, es lo mismo un chileno que lo inscribe, entonces no hay ninguna... Es lo mismo que si nosotros inscribimos una variedad en Argentina o en Uruguay, que lo hemos hecho. Sí, pero en el fondo no estamos protegiendo nuestra semilla nacional o nuestras empresas nacionales que podrían tener... Pero te reitero que eso es ley de acceso, que es otro tema, que en ningún país del mundo dice relación con un POP. Juan Pablo. Esa ley de acceso, hay distintas posiciones ahí y en general yo diría que se opina que las especies son patrimonio de la humanidad, por lo tanto nosotros no podríamos cobrar algún tipo de royalty por papas que generan variedades de papas que hacen los holandeses. Pero tampoco debiéramos pagar porque el royalty de una variedad que sacaron de aquí y nos están devolviendo las papas. ¿Cómo, perdón? No entiendo. En ese caso tampoco nosotros debiéramos de pagar royalty por una variedad de papas que se sacó con material genético chileno. O sea, está bien. Pero es lo mismo que nosotros también tendríamos que pagarle royalty a los mexicanos por el ejemplo, maíz que utilizamos. La astromeria que se la llevaron los holandeses, nosotros estamos pagando royalty. Ahí empezamos con la diferencia y con los conceptos errados. La astromelia no se la han llevado los holandeses. Una variedad, sacaron una variedad. Pero calmado. Pero el material genético lo pusimos nosotros. Pero sacaron una astromelia, la mejoraron y la registraron en Holanda. Una astromelia aquí se llevaron una astromelia blanca y una astromelia amarilla, y en Holanda hicieron cruzamiento y sacaron una astromelia roja y con unos pétalos gigantes de este porte. Y esa variedad de astromelia está protegida. Y si uno quiere comprar esas flores, tiene que pagarle un royalty a los holandeses. Yo estoy de acuerdo, pero un argentino no debe pagar lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos material genético. Por lo tanto, debiéramos pagar menos. Pero eso se regula por la ley de acceso. Que no existe. Pero hay que legislar sobre ese tema. Ahí habría otra necesidad legislativa entonces que discutir. Sí. A ver, yo les quiero plantear el cómo comparamos el escenario que hoy día estamos en Chile con otros países, no necesariamente latinoamericanos, aunque es bueno compararlo con nuestros vecinos. ¿Cómo se ha resuelto esto en otros países? Hay de todo. Hay de todo. Hay 71 países miembros de UPOV. 71 países miembros de UPOV. Lo importante es que los países que se hacen miembros por primera vez deben adscribir a la última acta, vale decir el acta 91, ¿no? En Chile venía escrito el acta 78, por lo tanto es una decisión nacional modernizarse al acta 91. Dentro de los países que tienen un UPOV 91, la mayoría pertenece a UPOV 91, son alrededor de 50 y tantos, 51 de los 71 que pertenecen a UPOV 91. Los dos últimos que adquirieron fueron Perú y Panamá. Los dos adquirieron el acta 91. Y hay todo tipo de legislaciones respecto a los 5 puntos fundamentales en los cuales se diferencian, fundamentalmente en el tema del privilegio del agricultor, ¿no? Ahí donde hay variaciones de país a país.
Hay países, eso sí, como Bolivia, por ejemplo, entiendo que Perú también, que son con poblaciones muy altas de pequeños agricultores, de etnias, pueblos originarios, y que están trabajando en base a UPOV 91. Sí, Bolivia 78. Bolivia Y hay una curiosidad, 91. siendo UPOV 78 Bolivia, en su legislación nacional establece que los productores cuya suma de cultivo supere 200 hectáreas no tienen ese privilegio del agricultor, siendo UPOV 78, ¿eh? Mientras que hay otros países UPOV 91 donde no establecen ninguna restricción, como lo es Perú, por ejemplo, y como lo es Vietnam. Y Canadá, que es un país bastante avanzado en el desarrollo de genética y agricultura de unas dimensiones muy importantes, funciona a través de UPOV 78. ¿No? Yo creo que acá, en todo caso, otro tema que se mencionó por ahí, esta protección que estamos pidiendo y que hay un cierto temor de que las empresas transnacionales vengan a operar aquí o se lleven recursos genéticos, yo creo que lo que va a hacer o que lo debiera tender a hacer es a proteger a las empresas de tamaño relativamente más chico y chilenas, porque en un mercado mal regulado la que más sufre es la más chica y eso somos nosotros. Va a sentar las bases también para que al fitomejoramiento interno en Chile mejore la competencia y entren otras empresas a hacer fitomejoramiento, se formen consorcios, se integren las universidades, el gobierno, el Estado de Chile pueda invertir más recursos y al final se debiera traducir en un beneficio para la agricultura y posteriormente para el público, que son los que comen. Sí, en eso yo estoy de acuerdo en eso, eso es lo que planteaba, de que debiera de haber una diferencia en este reglamento que favorezca realmente a las empresas, no solo pequeñas, las empresas nacionales. Nacionales, en el sí, fondo, eso. Pero son en chicas. En cuanto a lo que preguntaba, yo tengo algunos presentes, pero se refiere al privilegio del agricultor, lo que tú señalabas. En Europa, por ejemplo, hay diferentes criterios. Por ejemplo, hay quienes, algunos países exigen de que tiene que pedir permiso para hacer uso de la semilla el agricultor al año siguiente. Hay otros que dicen, por ejemplo, de que pueden multiplicar la misma cantidad de semilla que compró, no más que esa. Otros señalan que en el tiempo lo limitan, por ejemplo, que una o dos veces y no más. Entonces es muy variable, no sé el resto. Hay variaciones. Hay variaciones. Sí. Y depende mucho de las realidades de los países, de los tamaños de su agricultura. Cuando están concentrados en muchas manos, en explotaciones pequeñas, hay que adoptar un criterio. Por lo tanto, ese es un tema que aquí hay que discutir. Y nosotros, por lo menos, pensamos que el privilegio del agricultor sobre el pequeño agricultor, que existe una definición y sabemos quiénes son, digamos, lo sabe el INDAP en este caso, no debiera tener ninguna limitación y no creemos que sea conveniente ponerle traba al privilegio del pequeño agricultor. De ahí para arriba ya podemos empezar a evaluar y discutir hasta cuándo, cuánto y llegar a un consenso. Yo creo que es un tema que todavía está pendiente. Pero se llegó al extremo, por ejemplo, de postular, de eliminarlo. No. Cuando yo estuve, habían 12 empresas ahí que decían que estaban de acuerdo y un colega de la Universidad Austral también estaba de acuerdo en eliminarlo. Y bueno, yo le hice una consulta, por ejemplo, que si eliminaban eso, ¿acaso había semilla suficiente certificada de trigo para sembrar toda la superficie? Y me dijeron que no, entonces, o sea, nos ataba de mano. Yo no estoy de acuerdo con eliminar el privilegio de la agricultora, yo pienso que se debe regular. Sí. Y hay distintos mecanismos, tal como tú mencionas, por ejemplo, la Unión Europea. Precisarlo. La Unión Europea entra como por 91 como bloque y establecen que los productores que cosechen el equivalente a más de 90 toneladas de cereal y otros cultivos hacen una equivalencia, deben pagar una fracción del royalty, que habitualmente es el 50% del royalty. Uruguay es UPOV 78 y voluntariamente pagan una fracción del royalty por la semilla guardada por el agricultor. Sí. Y UPOV 78. En el caso de Chile hay que estudiar cuál es la tipificación de los sistemas productivos. Por ejemplo, en el caso del trigo, aproximadamente el 94% de los productores de trigo en Chile tienen menos de 20 hectáreas de trigo. Entonces uno podría perfectamente decir, aquel que tenga menos de 20 hectáreas de un cultivo, la verdad es que no se le ve absolutamente nada afectado a su privilegio del agricultor. En todo caso, el proyecto de ley actual es un poco ambiguo en cuanto a lo que define en cuanto a los ciclos, pero
no limita en nada el privilegio del agricultor. O sea, le permite a todo agricultor producir su propia semilla para su propio uso. O sea, en su como propio está campo. ahora, Sí. está menos limitado que lo original. Nosotros Rodrigo, creemos, antes de la parte final, ya para despedir, Rodrigo. Creemos que sí restringe fuertemente el privilegio de agricultor este proyecto que está, versus el que ya existía, y sobre todo le da mucho más, ¿cómo decirlo?, poder a los obtentores. Eso por una parte. Y lo otro, un poco volviendo a algo que se discutió anteriormente, yo creo que respecto al resguardo de los recursos, sería importante también que Chile ratificara, por ejemplo, el protocolo de Cartagena, ¿cierto?, de bioseguridad, y ratificar también el protocolo suplementario de Nagoya, acceso a recursos genéticos, participación justa y equitativa de los beneficios derivados. Yo creo que también por ahí pasa un poco el resguardo que debemos tener respecto a los recursos nacionales, como se señalaba anteriormente. Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa en que cada uno de nuestros invitados, en más o menos 40 segundos, máximo un minuto, van con la conclusión final de lo de hoy. Sobre todo, ¿cómo ven lo que se pueda venir? Ya sabemos que desde el Ejecutivo se retiró la urgencia a un proyecto de ley, que hay un sector claro que señala que es absolutamente necesario y que hubiese terminado su trámite legislativo, ojalá dentro de este año. Comenzamos con las palabras finales de nuestros invitados. Juan Pablo Sotomayor, la conclusión final. Sí, yo quiero decir, primero agradecer, porque aquí hace tiempo que no escuchaba una conversación de este tema propositiva de partes que están en distintas posiciones, así que espero que eso se valore y que le haya servido a la gente que está viendo el programa para entender un poco más el asunto. Pero sí, como dije, creemos que la protección al fitomejoramiento va a ser finalmente un beneficio a la sociedad chilena, en definitiva. Tiene que ser bien hecha, tiene que la ley contemplar las precisiones que requiera, no podemos dejar tampoco dejando cosas en el aire, para resguardar también los privilegios de los pequeños agricultores, de las etnias que habitan en este país, pero sí creemos que es parte de la modernización que requiere nuestra agricultura en nuestro país para asegurarse con su alimento, ¿no?, que es algo básico. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo Sotomayor. Vamos ahora con el doctor en agronomía, Aliro Contreras. Yo quisiera agradecer también la oportunidad que nos da el canal para expresar nuestras posiciones, nuestras ideas, y creo que ha sido muy constructiva esta conversación. Yo quisiera pedirle a nuestros parlamentarios, que son nuestros representantes, que sean más consecuentes en lo que dicen y lo que hacen, en el sentido de que en el Parlamento, si uno ve, por ejemplo, el análisis de la votación en la Cámara de Diputados, no tiene nada que ver con lo que a la gente le preocupa. Por ejemplo, casi el 90% estuvo de acuerdo con el proyecto, pero sin embargo, si uno sale a la calle, hay mucha gente que está en desacuerdo. O sea, entonces como que nos están representando realmente a la ciudadanía, nuestros representados, y que sean más acuiciosos en precisar más el proyecto. Yo creo que a la larga este proyecto va a salir, pero debiera ser bien preciso y no tener ambigüedades en algunos aspectos, y esa es la labor de nuestros parlamentarios. Perfecto, muchas gracias, Aliro. Muchas Vamos gracias. entonces con la conclusión de don Fernando Ortega, ingeniero agrónomo e investigador de INEA Cariñanca. Bueno, agradezco también la posibilidad de haber interactuado con los colegas. Este es un tema sobre el cual existe mucha desinformación, y es fundamental que tengamos este tipo de espacios para ir aclarando las distintas posturas con argumentos sólidos, ¿no? Reiterar que la ley de obtentores vegetales en Chile no es nueva, data de más de 20 años, mucho más de 20 años. Por lo tanto, el proyecto de ley tiene pequeñas diferencias con el anterior, y a juicio mío es un proyecto de ley que permite modernizar nuestra legislación, y al modernizarla va a permitir a los agricultores tener acceso a mejores variedades. Y eso solamente beneficia a los agricultores nacionales, porque les permite seguir compitiendo en el contexto internacional. Muy bien, muchísimas gracias a Fernando, y cerramos entonces con don Rodrigo Terreros, miembro de la red de semillas libres Walmap. Bueno, Sergio, muchas gracias por la invitación, y sin duda ha sido un agrado estar acá. Bueno, para cerrar, reiterar, creemos que esta es una ley que es absolutamente necesaria. Ya existe una ley de obtentores vegetales en el país. Creemos además que es una ley, como señalaba en un comienzo, tremendamente ambigua, y no en un artículo, sino en varios de ellos.
y por lo tanto esperamos que esta ley se rechace en el Senado. Hay varios senadores que ya han manifestado su posición de rechazar esta ley, como los senadores de esta región, en el caso del senador Quintana y el senador Tuma. Y bueno, creemos y esperamos que se cumpla con eso y que se pueda rechazar este proyecto de ley, porque creemos que le entrega un poder importante a los obtentores vegetales y que normalmente estos son empresas extranjeras, quitándole un privilegio importante a los agricultores o dejándolo en una situación desmejorada. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Rodrigo y también a Liro por haber estado con nosotros. Lo mismo a Juan Pablo y Fernando, muchas gracias por haber sido parte del panel del Pulso Regional. A ustedes, gracias como siempre por su sintonía. Los invitamos para que la próxima semana, luego de Tele2 Noticias, el día viernes, nos encontremos con un nuevo espacio para el análisis y el debate Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile Televisión. Nos encontramos.